la sanidad hay medidas que vamos a tomar con relativa urgencia, unas que son de acción y otras que son de paralización. O sea, nosotros lo que hemos fijado ya claro en sanidad es el compromiso, que va a quedar además patente en un acuerdo que tomaremos en Gobierno, de impedir todo proceso de privatización de los hospitales, tanto de Villarrobledo como de Tomelloso, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí, esto lo firmamos en su momento con Podemos, pero independientemente de la firma lo hubiéramos planteado. Quiero confirmar la naturaleza pública y la gestión pública de esos hospitales. Y además de eso, nos vamos a plantear la zonificación y la recuperación del conjunto de los servicios que se prestan en esos hospitales. También algunos se tienen que hacer negociando con Cuenca la recuperación del área sanitaria de Cuenca, que se ha destrozado. Vamos a intentar hacer compatibles ambos intereses, claro, sobre la base de que vamos a prestar más servicio sanitario. En realidad, lo que le pasa a Villarrobledo, lo que le pasa a Cuenca, no es que hayan quitado para poner, en algunos casos sí, en realidad es que ha caído todo. Claro, si tú recortas el 41% la prestación sanitaria, no es Villarrobledo, es todo el sistema. Es todo el sistema. Entonces, sobre una estrategia de recuperación paulatina de la prestación sanitaria, obviamente, digamos, hay futuro para Villarrobledo, como lo va a haber para Tomelloso, se lo comprometía además a los médicos. Bueno, iremos viendo, digamos, ya luego con criterios estrictamente técnicos y profesionales, dónde tienen que estar los mejores servicios, que en rigor tiene que ver con la cercanía de los usuarios y tiene que ver también con los profesionales. Porque nos llevaríamos una sorpresa cuando se le pregunta a un usuario de Cuenca si quiere tratarse en un servicio aquí o acá, la gente pregunta cuál es el mejor médico y se va a donde normalmente va a ser mejor atendido. Hasta cierto punto eso también lo vamos a intentar hacer compatible. Vamos a operar algunos cambios en la estructura de la sanidad, porque aquí han mezclado mucho la atención, la gestión hospitalaria con la primaria. Se han cargado la atención primaria, vamos, se la han cargado, no quiero con ello. Han dejado en un lugar muy relegado la primaria. Entonces nos estamos planteando la dotación a todo el sector de primaria de su propia autonomía con responsables propios en cada área de salud. Y eso tiene que ver también con poner medidas antes de que la gente llegue a los hospitales, ¿no? Y que no se saturen. Bueno, aquí va a haber bastante revolución, pero sí, el alcalde de Villarrobledo ya nos ha planteado toda esa situación y va a ir en el pack del recrecimiento sanitario en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Toledo, aunque no me viene la pregunta, pero va relacionado, ¿no? Porque en estos hospitales nosotros hemos frenado cualquier intento de privatización global del hospital. En el caso de Toledo, lo dije el otro día en público, lo repito, tenemos una determinación inmediata de que eso se desbloquee y hay dos modelos. O echamos atrás todo el proceso, va a depender mucho de la actitud de los empresarios, o reenfocamos todo el proyecto al modelo de clara gestión pública, que no quiere decir que no haya cosas que negociar. Para entendernos, el Hospital de Toledo se va a gestionar como se están gestionando los hospitales actuales. Y si cabe, con un plus más de implicación pública, pero no con el modelo que habían planteado. Y se quiere desbloquear la obra. De hecho, estamos todavía preguntando sobre algunos fondos, porque incluso creemos que hay una parte de la financiación de Europa al hospital que estaba en una cuenta corriente sin haber sido vinculada a la obra del hospital, lo cual, lo digo, nos preocupa mucho no perder esos fondos europeos, ¿no? Hoy vamos a tomar una decisión de apertura inmediata de 10 camas en el complejo de Toledo, y que serán a 20 en necesidades de fines de semana, y 10 más en el Mancha Centro, que es donde los primeros informes nos han detectado un mayor bloqueo en urgencias. Y la semana que viene me gustaría poder aprobaremos de hecho en el Consejo de Gobierno, una disposición que establezca un mecanismo automático de apertura de camas en función del nivel de uso de las urgencias. Es decir, se acabó, queremos que se acabe el colapso en las urgencias. No quiere decir esto, como es evidente, que si mañana hay un accidente y hay una acumulación inmediata, estoy hablando de situaciones normales, no de excepcionalidad. Y por tanto, esto de llegar a las urgencias y que la gente tenga que estar en los pasillos porque no hay cama, o que literalmente se le despache para casa porque no hay cama, esto es una prioridad absoluta en el sistema hospitalario. Esto va por delante de cualquier otra circunstancia, de manera que
El consejero tiene ya instrucciones precisas y aprobaremos en el Consejo de Gobierno el martes que viene una disposición que no solo permite, sino que obligará al SESCAN a la contratación permanente de personal con la idea de ir abriendo camas en la misma medida en que notemos en un análisis diario, en una auditoría diaria que se va a hacer de los centros de urgencias, cuál es la situación de los hospitales. Distingamos, digamos, lo que son horarios de verano, los servicios normales o de vacaciones, de lo que es la atención de primera instancia hospitalaria, que es que eso vamos, es verdaderamente tremendo, es la prioridad absoluta, ¿no? A mí lo que me importa sobre todo, aparte de tener un intercambio, es aquí no sé en qué hora, las 12, bueno, es que no me acuerdo bien ahora. Y bueno, la idea es vernos ambos y con una agenda abierta. A mí lo que me importa fundamentalmente es intercambiar opiniones, ni para reprochar nada, ni para ver cómo está la cosa de hoy con los partidos políticos, sino para que el Partido Popular, y ella que es su presidenta en la comunidad autónoma, bueno, entren en el circuito de negociación y de diálogo para el pacto que queremos plantear, que tiene que ver con el aspecto más político, ¿no? El estatuto, la legislación electoral. O sea, tengo un interés extraordinario en que un partido muy importante como el PP entre dentro del pacto. Bueno, estamos en una primera reunión que será aproximatoria, pero eso es lo que más me importa, digamos, mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, ¿no? Yo no sé si me va a decir qué idea tiene, si va a seguir, si se va a ir y si va a estar en política nacional. En eso, en realidad, está muy bien para el cotillo nuestro, pero ni creo que me vaya a contestar ni realmente me importa. O sea, que a mí lo que me importa realmente es que ella, en tanto que responsable del PP en Castilla-La Mancha, no tanto como expresidenta de la Junta, sino como responsable del Partido Popular en la región, entre en el circuito de diálogo, que es en realidad lo que me importa, ¿no? Y que no sea de cara a la galería, sino que realmente podamos establecer ya algún tipo de conversación en otros niveles, porque bueno, lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, en el tema de la renovación del Consejo de Administración es bloqueo, es voluntad ninguna de cambiar, al contrario. Nosotros hace 4 años nos pusimos a tiro y llegamos a un acuerdo inmediato para cambiar el Consejo de Administración y ahora las conversaciones que se están teniendo son frustrantes. Francamente, yo creo que hacemos las cuentas complicándonos la vida. Es una cosa increíble, ¿no? Los territorios no pagan impuestos, lo pagan las personas. Por tanto, hay gente que manipula las cifras o interpreta las cifras fiscales a su antojo y capricho. Es absurdo. Hay contribuyentes ricos de Castilla-La Mancha que pagan en renta más que personas que están en paro en Baracaldo o en Sabadell. Quien paga los impuestos son las personas, físicas o jurídicas. Y por consiguiente no son los territorios. No es que la Comunidad Autónoma de Cataluña coja, recaude y le dé ese dinero al Estado. Esto es absurdo. El conjunto del Estado gestiona la tarta pública de una manera siguiente. 55% de cada 100 euros, 55 lo gestiona el Estado. Del entorno al 28 las autonomías. Quito, Navarra y País Vasco que van aparte. Y un poco Canarias. Bueno, y otros. La verdad es que al final los únicos que tenemos un régimen normal somos los raros nosotros, porque todo el mundo tiene su propio casi régimen, ¿no? De una manera o de otra. Madrid tiene el suyo, porque claro, de Madrid son 6 millones de habitantes sobre 8.000 kilómetros cuadrados y todas las administraciones interviniendo, en la M30, la M40, en la 50. Pero a lo que voy, no quiero... Es que el Estado administra el 55%, las autonomías el 28% y el resto los ayuntamientos, en torno del 13%. Es absurdo plantear un régimen de balanzas fiscales que podríamos establecer de renta. Si usted me dice, los territorios donde hay una renta media mayor contribuyen más a las arcas generales que los territorios donde hay menos renta mayor, es decir, los territorios ricos terminan contribuyendo más al conjunto de la caja española que los territorios pobres, claro. Como las personas ricas pagan más en la renta que las pobres. Lo que no puedo entender es cómo si estamos todos a favor, la izquierda por supuesto, pero entiendo que todo el mundo, bueno, al menos de palabra, en que los impuestos sean progresivos, es decir, pague más quien más tiene y menos quien menos tiene, eso no valga para los territorios. Por tanto, yo creo que el análisis es muy engañoso, ¿eh? Yo diría que este tipo de interpretaciones, en general, las haga quien las haga el PSOE, las haga el PP,
en la época de Rubalcaba, en lo actual, o las haga el gobierno de turno o el de Zapatero, en realidad yo creo que terminan confundiendo más a la gente que aclarándole. Como es engañoso, por no decir absolutamente falso, el argumento de Artur Mas de que España nos roba. Yo no he visto una cosa igual que un aparato del Estado, como es la Comunidad Autónoma de Cataluña, esté aprovechando el poder del Estado para atacar al Estado. Cualquier mecanismo normal, constitucional y democrático tendría que tener respuesta a este uso absolutamente increíble de la administración del Estado. Yo puedo entender que un partido político convoque una manifestación y pida la independencia, pero una institución, es decir, que forma parte de la propia arquitectura constitucional, esto es una cosa increíble, ¿no? Bueno, están pasando cosas que realmente no tienen ni pies ni cabeza y espero que realmente podamos entre todos contribuir a un planteamiento de mayor armonía, ¿no? Porque no tiene sentido ni tiene final, no puede tener un final coherente la permanente espiral de contradicciones de Artur Mas, que si alguien hace el esfuerzo de coger lo que dijo hace 2 años y lo que ha ido diciendo desde entonces hasta ahora, es que es verdaderamente una ceremonia de confusión increíble, ¿no? Hay un problema estructural que tiene que ver con la administración del agua en su conjunto en España y de las cuencas hidrográficas, en un debate muy complejo, muy poliédrico. Y por tanto, ahora la gente se dará cuenta cuando algunos han presumido decir que hemos acabado con la guerra del agua. No hemos acabado, nos hemos rendido. Y son batallas que tienen, independientemente del alcance político y electoral que tengan, lo que tienen que necesitan mucho tiempo y mucha tenacidad. Y la realidad del Tajo es lamentable como la de la mayoría de las cuencas. Nosotros vamos a plantear, lo haremos en el mes de septiembre de manera formal pidiéndolo al Ministerio, la reapertura y el cambio del replanteamiento de los planes hidrológicos de Cuenca. Todos se han negociado en contra de los intereses de Castilla-La Mancha. Clarísimamente. Independientemente de que puedan jugar en una ceremonia de confusión publicitaria a la rayita en los pantanos de Empeña. No hay nada más que ir y ver cómo está la situación para darse cuenta, ¿no? O el cauce ecológico que hace ya mucho tiempo que dejó de ser ecológico en el río, aquí en el cauce medio, o cómo han ido tanto el Alberche como el Tajo cerca de Talavera, muy por debajo de los niveles legales. Y por tanto, lo que es realmente increíble es que en estos últimos 4 años se ha trasvasado más agua, mucho más agua que la media, y es la primera vez que la comunidad autónoma no solo no ha recurrido un solo trasvase, no solo no lo ha discutido, sino que además lo ha aplaudido, lo cual evidentemente pues nos deja en la situación que nos deja, ¿no? Yo soy partidario en el agua de que si España está a favor de los trasvases, yo no me gustan los trasvases, no me parecen el modelo sostenible ni a medio ni a largo plazo, y creo que a medida que vaya pasando el tiempo, las generaciones futuras lo tendrán cada día más claro. Por tanto, la corriente de sensibilidad ambiental va a favor de que los trasvases no sean la solución. Dicho esto, yo lo que creo es que hay que ser serios. A mí no me gustan, pero lo que menos me gusta es que el único trasvase sea el nuestro. Por tanto, si tiene que haber trasvases, pues nos ponemos de acuerdo y que lo haya en toda España. Si nos llevaremos la sorpresa de que, como siga la cosa así, dentro de unos años vamos a pedir agua nosotros. Y no está quitado, no quiero decir ninguna broma, no está quitado que como siga la cosa así tengamos encima que coger agua de las desaladoras y traer el agua al revés, subiendo la cuesta. Bueno, lo quiero reducir al absurdo, pero ojo, que estamos hablando de algo medible. Hay tantos metros cúbicos de agua en España, hay unas previsiones, está organizado los pantanos y los cauces como están organizados, y ponerse de acuerdo en España, más allá de enredos políticos, tendría que ser razonable. Y yo, a priori, nuestra posición de partida no nos gustan los trasvases. Dicho esto, si tiene que haberlos, en las mismas condiciones el Tajo que los demás ríos. Vamos, más claro, el agua, porque precisamente no es el del Tajo, que no tiene nada de claro, por lo menos aquí. En la ATC yo quería verme con el ministro, entre otras cosas, para recordarle que la ley deja claro que las instalaciones de este tipo se hacen si hay consenso social. Y el Gobierno tiene que saber que no hay consenso social. Que quien representa los intereses de la región, que es su presidente, pero además una clara mayoría representada en el Parlamento, y desde luego la mayoría en las instituciones en la región, decimos que no.
Y por tanto, como la instalación definitiva no está consolidada, no se está cumpliendo la condición necesaria de que goce de consenso social. Y no vamos a permitir que se establezca un basurero nuclear que, más allá de otras consideraciones, se hace además en el alero, digamos, de la seguridad, cogiendo con alfileres el planteamiento de seguridad. No deja de ser de broma que alguien ya se haya gastado dinero público de una empresa pública, que hayan hecho inversiones públicas y ahora, después de años de esa famosa lotería que iba a cambiar la renta per cápita de la provincia de Cuenca, estemos haciendo los análisis de seguridad. Es como empezar la casa por la chimenea, no por el tejado, por la chimenea. Digo yo que lo primero hubiera sido ver si el terreno vale, y el terreno ya le digo yo que no vale. No sé cómo lo pintarán o no sé cómo lo plantearán, pero el terreno es a todas luces inconveniente. De hecho, los informes medianamente más conservadores plantean que el sobrecoste de la obra, si se encabezonan en llevar ahí la infraestructura, los sobrecostes ya de entrada nos harían removernos de nuestro sitio, ¿no? Nosotros no descartamos ningún tipo de medida judicial y política y en todo orden, y a todo esto intentando ir primero por las buenas, que yo lo que quiero es verme con el Gobierno y dejar claro que este es un debate en el que, si han metido la pata, estamos dispuestos a ayudarles a que la saquen, antes que meternos en una infraestructura multimillonaria que es todo menos una lotería ni para Cuenca ni para la región, y que además se hace con muchísimas incertidumbres de seguridad y de viabilidad. Vamos, esto es así de claro, ¿no? Lo que va a tener el Gobierno y la Consejería y todos los cargos de la comunidad es una actitud, para entendernos, permeable. Es decir, puedo decir con tranquilidad que, además de que vamos a cambiar mucho las formas, quiero tener el primer consejo abierto donde entre gente fuera de los consejeros ya en estas próximas fechas. Queremos tener, además de cambiar las actitudes políticas y la forma de hacer la política, podemos decir que en realidad llegará un momento, no puedo decirlo ahora con la seguridad de quien acaba de llegar y sería temerario, de que en realidad vamos a estar preparados para poder hablar con cualquier persona que tenga una necesidad y darle una salida de una manera o de otra. Yo creo que sí. No va a ser inmediato, pero desde luego ese es el objetivo. Ya digo que esto se dice más fácilmente de lo que se hace, pero lo que quiero es ordenar el tráfico. Ahora mismo va a haber una enorme ansiedad de mucha gente que lo que quiere es que todo se haga, y lo primero lo suyo y mañana. Y ni todo se puede hacer, ni primero lo suyo, ni sin orden ni concierto. Y esto alguien lo podrá discutir, pero yo prefiero actuar con cabeza y con sentido común que con premuras demagógicas o electorales. Y entiendo que la función de los partidos políticos sea pedir, sería absurdo no hacerlo, ¿no? El grado de responsabilidad es inversamente proporcional a la responsabilidad de gobierno. Y esto es así, no tiene más remedio, tiene que ser así. Pero en las conversaciones que queremos mantener con todo tipo de agentes sociales, lo que queremos es ordenar ese tráfico. Todas las medidas que entendamos o que surjan en el debate como necesarias, las queremos plantear en el Pacto 1, que es el Pacto por la Recuperación Económica y por el Empleo. Algunas no voy a esperar porque los compromisos necesitan de decisiones rápidas, como es el plan de empleo, digamos, de choque. Pero la mayoría las queremos plantear sobre la mesa y ordenar con empresarios y con sindicatos, esto va primero, esto va después. Empezar a generar grupos de trabajo que pacten la normativa, por ejemplo, fiscal. Hay temas que van a ir más rápido, otros más lentos. Esa agenda de la recuperación económica la vamos a pactar en el Pacto 1. Digo 1, ya se me ocurrirá un nombre, que ya saben que soy muy dado a los nombres. El Pacto 2, que va en paralelo, porque en realidad no hay recuperación económica si no lo es social también. Es más, seguramente no tiene sentido tanto esfuerzo si no lo nota la gente y no lo nota sobre todo quien más lo necesita. El Pacto 2 es el de recuperación social y de servicios públicos. Quizás es el más complejo. Porque, digamos, a la hora de tomar medidas para crear empleo, todo el mundo sabe que al final es dinero, son medidas políticas, son medidas sociales, pero realmente la recuperación de los derechos de los trabajadores públicos, la recuperación de la sanidad, de la educación en términos de prestaciones, es decir, de dinero, y también de modelos, evidentemente que es la parte más difícil, esa la vamos a pactar también y estableceremos qué va adelante, qué va después.
porque todo el mundo quiere que lo suyo sea lo primero, pero en realidad habrá que ponerse de acuerdo en qué es más importante, más prioritario y qué puede desencadenar otro tipo de acuerdos, ¿no? Ese Pacto 2, como digo, es el más complicado. Me estoy encontrando una muy buena actitud de todos los interlocutores, de alguna manera para ponerse en el lugar del Gobierno, de que es tan importante tener claro a dónde vamos como administrar la dosis y el ritmo del camino. O sea, tenemos claro la meta, tenemos claro que el camino es por el acuerdo y por estos pactos, y yo creo que tenemos que tener claro la dosis, porque claro, si no quiero hacer una comparación falsa, vamos, esto es como si alguien que ha estado en huelga de hambre 50 días le quieres meter 2 chuletones el primero, pues evidentemente eso está contraproducente. Ni es posible, ni tenemos el chuletón, ni además es oportuno. Pero yo creo que en pocos meses se va a ver bastante claridad en el camino y en los calendarios, bastante. Algunas, seguramente incluso en la conversación con los sindicatos y con los empresarios, las podremos ir anticipando a la firma, ¿no?, en los próximos meses. Casi podría decir que va a ir habiendo noticias y decisiones todas las semanas. Y el tercero es el político, el acuerdo de equilibrio institucional. Tiene una naturaleza distinta y ahí me han pedido no solo ser los políticos los que hablemos, sino también los sindicatos y también los empresarios, y nosotros estamos dispuestos. Porque ciertamente si abrimos el melón del estatuto hay muchas cosas de las que hablar que no tienen por qué ser estrictamente, yo qué sé, la condición de los políticos o de los parlamentarios. Yo creo que sí, que me parece interesante que cuanto más hablemos mejor, y ese va a ser el camino. Decisiones sociales sí que va a haber, algunas se van a notar bastante en el presupuesto y algunas, quizás las más perentorias, las tendremos que poner en marcha en las próximas semanas, ¿no? La política agraria, mire, yo creo que el equipo de la consejería es claramente experto. Y lo primero que vamos a plantear es la consejería en una mentalidad muy global. Uno, hemos metido a medio ambiente en serio y desarrollo rural. Estamos muy preocupados con los fondos de desarrollo rural, con el ridículo que creo que desde la consejería se ha ido planteando en este tipo de programación en Europa, y con la pérdida potencial de fondos europeos para el desarrollo rural. Con lo cual aquí nos vamos a meter. Tenemos la idea, dentro de esta idea de tener las cosas claras, pero proceder con sentido común, de que si es necesario nosotros avalaremos lo que han hecho los anteriores, a los efectos de que no se pierdan opciones ni oportunidades jurídicas en Europa, no perder fondos, pero luego intentar ir en serio y plantearlo en positivo, porque la política de desarrollo rural mueve mucho dinero, estamos hablando de muchos millones, afecta a muchas cosas y afecta también a mucha generación posible de empleo en amplias zonas de la región. En el agua lo tenemos claro, ahí vamos a reconvertir por completo la estrategia que hay en materia sobre lo que han sido estos 4 años, casi con hacer lo que ya teníamos pactado entre todos. Hemos hecho un giro de 180 grados. Yo quiero recordar que lo más grave que ha pasado en materia de agua no es que el PP legítimamente haya hecho la política que prometió en campaña, sino que ha hecho lo contrario de lo que prometió. La estrategia del agua en esta tierra estaba pactada, firmada y aprobada por unanimidad en el Parlamento. Y por tanto nosotros nos vamos a limitar ¿a qué? A cumplir con lo pactado, aprobado y decidido por todos, empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias y partidos políticos en el Parlamento. Es decir, vamos a retrotraernos a la estrategia sobre el agua que teníamos pactada después de muchos años, de muchas discusiones y de no pocos sinsabores. Y yo creo que, desde luego, nosotros vamos a hacer una apuesta muy prioritaria por todo el sector primario, el sector de la agricultura y la ganadería. El equipo, de hecho, es de las cosas que más me han preocupado, y a José Luis, que obviamente ha participado en la confección del Gobierno de manera muy directa, muy claramente. Y iremos planteando muchas decisiones, pero las vamos a hacer todas con el sector. Y por tanto, en su conjunto, para nosotros no es un elemento accesorio. En los últimos años vi que hay gente que descubrió el vino y descubrió el queso, cosa llamativa, porque en realidad este sector ya existía, ya le habíamos dado mucha promoción, habíamos trabajado mucho en la comercialización exterior. Bueno, vamos a ir de la mano en la mejora de toda la producción y sobre todo de la comercialización. De hecho, probablemente en septiembre estaremos en disposición de plantearles a ustedes, hacer público una revisión del conjunto del entramado de empresas públicas de la Junta. Es muy disfuncional como están planteadas las empresas. Entonces queremos plantear poquitas empresas, pero con objetivos muy nítidos y muy evaluables. Y más o menos se corresponden con lo que les he planteado. Una muy claramente que sirva para poder ayudar a la promoción de inversión,
otra que tenga que vincularse a todo el estímulo económico, colaboración con empresarios, suelo industrial, y otra probablemente que tenga que ver incluso con la gestión de servicios. Por tanto, vamos a que nadie se preocupe en las empresas, que no va a haber despidos ni nada, pero que tenga todo el mundo claro que vamos a hacer un organigrama diferente del sector empresarial, porque lo que se ha hecho aquí es un corta y pega que ha producido disfunciones en la marcha de algunas de las empresas públicas, muy claramente, ¿no? Para entendernos, si ese decreto no estuviera publicado, no lo aprobaríamos. Porque además creemos que hay liebres detrás. Luego habrá quien diga, no hagan ustedes política. Bueno, básicamente es lo que soy, presidente, y por tanto político. En el sentido positivo que tengo de la política, ¿no? Por lo tanto, me parece raro que la política tenga ese concepto peyorativo. A mí no me parece ni casual, ni me parece gratuita la decisión que se ha tomado en el último momento antes de irse del gobierno, evidentemente. Por tanto, nosotros no lo hubiéramos hecho porque además creemos que hay cosas que no están suficientemente explicadas y lo vamos a revisar sabiendo que una vez están aprobadas las cosas no es un problema de capricho político, es un problema también de seguir el cauce legal y por tanto estamos precisamente estudiándolo, ¿no? Ya sé que habrá gente que a lo mejor se sienta perjudicada cuando no son las personas afectadas, ni tienen cargo político, ni son diputados, pero lo cierto y verdad es que esa decisión no se corresponde para nada con la política que en materia de agricultura y de regadíos han tenido durante toda la legislatura. Es claramente una medida de última hora y nosotros entendemos que con un aroma feo. Y por tanto lo vamos a ver, pero desde la legalidad ya en este caso, ¿no? Lo que a mí me gustaría y por lo que vamos a trabajar es porque esa infraestructura, que ha supuesto un gasto importante, sea útil a la gente. Finalmente, aunque es una infraestructura privada, con inversión privada, es evidente que tiene repercusión e interés público. Entonces nosotros es evidente que con el solo límite de que no vamos a permitir nunca que en torno a esa infraestructura se haga especulación, pues si alguien está viniendo y dice, bueno, ya que tenemos aquí un aeropuerto vamos a hacer no sé qué, no. Quitando eso, nosotros la idea que tenemos es que a los gestores, lo que acaban de comprar o los que vinieran, nos vamos a poner a trabajar mano a mano, si quieren ustedes con la total y absoluta transparencia, porque el objetivo que tenemos es que termine sirviendo para la gente y para crear empleo, sobre todo. Estamos hablando de una inversión multimillonaria, técnicamente muy buena, y por tanto lo peor que podríamos hacer es, por dimes y diretes o por complejos políticos o por conflictos entre unos y otros, pues mirar para otro lado. No, a mí todo lo que pasa en la región me importa, todo, incluso la situación familiar y personal de la familia del compañero de ustedes, periodista, que está ahora mismo en esa situación que no sabemos si es de secuestro, etcétera, con la que he hablado, por cierto, lógicamente, nos importa. Nos importa, ¿no? Tenemos ya, digamos, una posibilidad de encuentro y nos vamos a ver. Y yo quiero distinguir el pasado del presente. Por supuesto que es tremendamente llamativo que una inversión de esa naturaleza, que ha movido tantas energías de todo tipo, unas a lo mejor bien intencionadas, otras seguramente no, es decir, pero que termine así. Pero bueno, es que ha terminado muchos negocios en España en quiebra concursal y en liquidación por derribo. Aquí la ventaja que tiene el aeropuerto no es porque lo hubieran comprado, porque no sé, si en vez de 10.000 euros es 100.000, igual de ridículo. Si en vez de 100.000 es 1 millón, pues es absurdo comparado con lo que ha valido eso. Con lo cual, en realidad, lo verdaderamente llamativo es que tenemos una infraestructura potente que nadie ha querido comprar. Y la han comprado pues, al mínimo coste posible. Tampoco le vamos a decir que paguen más dinero si pueden pagar menos. Estos son chinos, pero no van tirando el dinero, evidentemente lo tienen. Y yo lo que quiero a partir de ahora es claramente ponernos a trabajar como una oportunidad más. Tenemos una infraestructura, unos señores que llegan nuevos, vamos a plantear, vamos a ver con ellos qué opción tienen. Por lo que sé, puede ser una opción que genere esperanza. No quiero ni alimentar esperanzas frustradas, o sea, que se puedan frustrar, ni exagerar. Lo vamos a estudiar con mucho detalle y con la mentalidad de superar, digamos, de pasar página. Yo creo que la parte, digamos, difícil de entender a lo mejor para mucha gente del aeropuerto ha pasado. Y lo que nos interesa es ponernos a trabajar para que haya empleo. Y yo personalmente tengo
bastantes expectativas de que pueda ser así, de que pueda ser uno de los elementos de promoción en la provincia de Ciudad Real y por extensión en la región, ¿no? Sí, bueno, pues sin ánimo de crearle problemas a nadie, le hemos planteado a la consejera de Educación y Cultura que haga un análisis sobre el programa de actividades vinculadas al Quijote. Y por tanto, estudiaremos en el Consejo de Gobierno qué es lo que está abordado. Desde luego, si hay cosas que sean positivas y tal, los mantendremos. Yo creo que el perfil que le han dado a la celebración este año es mínimo, más allá de la propaganda. Sinceramente, vamos, yo no sé si hay alguien en realidad que lo está viviendo con pasión, y lo que sí quisiera es abordarlo con algo de más complicidad de cara al aniversario de Cervantes, ¿no? A lo mejor se molestan en alguna población de Madrid, pero vamos a reclamar el personaje en todos los sentidos, de buen rollo. En turismo yo creo que es de los sectores con más potencialidad para la región, en serio. Estamos buscando de manera ansiosa el plan estratégico que se presentó en Uclés, que no lo hemos encontrado todavía. Y cuando lo encontremos, aparte de que los purgaremos, lo que sí les puedo decir es que vamos a llegar a un acuerdo estratégico con el sector turístico y espero que sea en los próximos meses. Hemos querido poner a la gente que probablemente más en la cabeza tenga cómo conseguir un enfoque estratégico del turismo, sabiendo que el turismo en la región exige tener claro que no manejamos un producto de 80.000 kilómetros cuadrados. Es como muy absurdo irte a no sé dónde, a China, y decirle, fíjense, China, aquí somos 80.000, pero en China que venderle metros cuadrados que le sobran por todos los lados, pues es como muy absurdo. Pero el producto no es Castilla-La Mancha. El producto no es Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, si quieren, es el paraguas, pero en realidad la región tiene que trabajar con multiproductos. El que quiere ver una ciudad de patrimonio lo tiene muy claro. El que quiere ver zona rural lo tiene claro. El que quiere hacer acampada libre. Por tanto, lo que en realidad ha faltado aquí es política turística. Es que creo que no ha habido. Si lo tiene uno que ver en el presupuesto, es que le han dejado. Yo creo que hay presupuesto para turismo el 10%. Y por tanto no se compadece nada lo que se decía en los mítines con la realidad. Ni hay plan estratégico, ni sabemos nada. Por tanto, no digo que vamos a empezar de cero, porque afortunadamente el sector turístico, aunque es desigual en la región, realmente es un sector que se regenera y se anima con una facilidad extraordinaria a poquito que le metamos, y le vamos a meter dinero y le vamos a meter iniciativa. Eso lo tengo claro. Vamos a hablarlo con ellos. Yo creo que ahí va a haber un escenario de crecimiento económico muy bueno, ¿no? Y en algunos sitios vamos a hacer apuestas muy especiales y muy singulares. Una que planteaba antes Alconquense, que la tengo clara. Porque es que creo que Cuenca tiene una potencialidad como ciudad tremenda. Y ya sé que puede quedar raro que lo diga yo, pero vamos, que lo diga yo no, porque soy el presidente, pero que la vea yo más que algunos. Pero es que yo lo veo muy claro. En Talavera, vamos a ver, yo creo que es importante fijar, sobre todo en este primer comienzo de mandato, pero con la mentalidad de una década. O sea, 4 años es mucho para algunas cosas, sobre todo si es en un mal ambiente. O sea, entiendo que a muchos se le han hecho eternos 4 años, pero es poco para algunas estrategias de medio y largo plazo. Yo creo que lo importante en este primer año, en los primeros meses sobre todo, con cada ciudad, es tener claro la clave de cada sitio, porque no todo el mundo tiene la misma clave. Todo el mundo se empeña, por ejemplo, en vender turismo cuando no todo el mundo va a vivir del turismo. Es que nos podemos poner como nos pongamos, y yo creo que hay que ser serio. Cada ciudad tiene su clave. Hay las que están más vinculadas al comercio, las que están más vinculadas a la... Por tanto, lo que intento es definir, digamos, la parte estructural que va a afectar a toda la región, como las líneas estratégicas de empleo, etcétera, la gestión del suelo industrial. Esas son líneas horizontales que van a afectar a Talavera como van a afectar a... Pero hay cosas concretas que requerirán esfuerzos concretos. Y Talavera hoy está muy por debajo de la media en empleo y en renta social económica. Hay una medición que algún día, eso sí que sería una balanza fiscal bonita para hacer, en vez de las que algunos plantean. Yo discuto bastante el sistema, que es lo que por término medio gasta un consumidor cuando va a un supermercado. Es llamativo, porque normalmente uno se hace la foto, hagan la prueba, se pongan en un supermercado en el que quieran, y ven la foto. Hay sitios donde los carros salen llenos y hay sitios donde los carros salen vacíos, o con poquito.
Hay sitios donde el carro que está lleno, en realidad ha costado menos, porque el producto que cogen es el que sea, que en otros. O sea, ojo, hay un análisis interesantísimo para saber cómo está cada sitio, que es el gasto medio familiar de consumo en este tipo de establecimientos. Es llamativo. Talavera, digamos que necesita un esfuerzo especial y habrá plan de empleo, digamos, una parte especial del plan de empleo lo tiene que ser para las ciudades que están por debajo del estándar medio, eso es evidente. No es esa la solución de fondo, yo creo que lo importante es encontrar perspectivas de medio y largo plazo para cada ciudad. Yo, sin ir más lejos, yo creo que en Toledo, como alcalde, hemos encontrado el perfil de la ciudad, le falta impulso industrial, pero dicho esto, se van a establecer nuevas empresas, hay sitios que van a seguir viviendo del perímetro urbano de Madrid, o sea, todo el norte de Toledo tiene una lógica, y es que a poquito que estemos receptivos, entra de Madrid. Ahora, eso sí, para que esas mismas empresas lleguen a Manzanares, como comprenderá todo el mundo, hay kilómetros de por medio. Por tanto, hay que aplicar a cada uno, digamos, la medicina que corresponde, ¿no? Y vamos a intentar pactarla con cada ciudad, ¿no? con todo que haya el mayor consenso, ¿no? En algunos sitios hay cosas que dependen de grandes infraestructuras. Yo, por ejemplo, voy a plantear al Gobierno de España, no quiero revelar porque eso no se debe hacer, pero lo he planteado ya en Madrid, que hay que recuperar como condición de Estado y como estrategia de Estado el AVE a Lisboa. No es ninguna broma, hombre. El problema es que estamos hablando de despilfarro en España y mucha gente se ha echado a la boca a hablar de despilfarro cuando cientos de millones de euros europeos que han ido a esa infraestructura corren el riesgo de quedarse colgados de la brocha porque hay comienzo del AVE, pero no final. Y hay que ponerse de acuerdo con Portugal. Y eso requiere un trabajo serio, diplomático, a nivel de Estado, a nivel de Gobierno, y nosotros lo vamos a plantear como un objetivo evidente, ¿no? Sobre todo considerando que el AVE de ahora no es un AVE que pudiera, como dicen algunos, más que traer turistas, llevárselos, porque es un AVE que es más de mercancías que de pasajeros. Y esto yo creo que, como el agua, esto es evidente, ¿no? Por tanto, sí, vamos a pelear lo grande, pero vamos a intentar no esperar a las grandes infraestructuras sin hacer nada. Y en Talavera sí requiere, yo creo, un apoyo especial, ¿no? Sí. Hay además de presión. La gente en Talavera, cada sitio tiene la gente tiene digamos, su estado de ánimo, pero yo creo que el estado de ánimo de la gente en Talavera está por debajo de la media, como notas en otros sitios, en Cuenca Capital, por ejemplo. Sí. El estado de ánimo de la región no es igual en todos los sitios. Para muchos esa es una conexión fantasma, ¿no? Porque plantean como si fuera solo un argumento político. Yo, sin embargo, creo que es perfectamente posible por una razón que a mí me dio en su momento Álvarez Cascos, que no sé si al final no va a terminar otra vez en el PP. Mire, por un lado podríamos recuperar la estrategia que nos planteó. En el fondo hay que tener estas infraestructuras con la perspectiva de que el tren convencional, algunos siguen románticamente con el tren convencional, pero el tren convencional en España tiene una red imposible. Posible. No sé si alguien la pensó en su momento, pero lo cierto es que el desarrollo de la red ni comunica a la mayoría de los españoles con la mayoría de los españoles, ni nos comunicaba con Europa, ni sirve para las mercancías, hasta el punto de que solo transporta en mercancías el 4%. Por tanto, ¿qué hay que meter en la cabeza? Que el AVE, la alta velocidad, hoy puede parecer una excepción, pero que es el tren ordinario de mañana. Y a nosotros Cascos, me acuerdo que nos dijo con mucha claridad, y estoy hablando de hace muchos años, cuando esto no se lo pasaba a nadie por la cabeza, dice, no, si todo el mundo se cree que el AVE es como una cosa solo para las largas distancias, que efectivamente no tiene sentido hacerlo si no hay grandes distancias y grandes puntos urbanos a comunicar, pero que finalmente el AVE va a ser la superposición, la realidad ferroviaria del país. Hoy vale más, pero el día de mañana la sociedad, ¿por qué vamos a medir en tiempo la distancia de un malagueño con Madrid y no vamos a considerar que ese mismo input de productividad lo tiene un señor de Gijón con Madrid? Por tanto, el AVE es normal, si lo tienen uno, lo tiene que terminar teniendo como red general. Ya sé que esto vale dinero, ya sé que no es tan fácil, pero lo tiene que tener con carácter general todo el mundo. Y por tanto, él fue el que nos planteó, aunque parezca broma, y está aprobado por unanimidad en el Parlamento Regional hace muchos años, lo que pasa es que nadie se acuerda, una red de paradas del AVE, de apeaderos, que mucha gente dice, oye, ¿cómo va a parar el AVE? Pues parando, o sea, como lo mismo que acelera, pues se frena y para. No todos, pero que es una cosa elemental. Lo que hoy vemos como una excepcionalidad va a ser el pan nuestro de cada día dentro de 10 años. Por tanto, bueno, digamos que no lo descartamos, pero yo supongo que este tipo de batalla
habrá que plantearla sobre todo a la vuelta de las elecciones generales, a ver cómo queda el panorama estatal, ¿no? Yo confío al menos en que en el primer tramo, yo lo que me voy a proponer con el Ministerio, mire, yo con la actual ministra, que me cae bien, estoy convencido que llegaríamos a algún acuerdo. Yo creo que no ha habido voluntad nada más que de hacer artificios. Porque, hombre, yo no digo que estuviera hecha toda la autovía, pero qué menos que despejado todo el trazado, totalmente cerrado, e ir haciéndola poco a poco. O sea, es decir, que ya soy consciente de que no hay dinero, ya soy consciente, pero hombre, qué menos que los tramos que están claros, haberlos empezado o haberlos puesto en pista presupuestaria. Entonces, lo que vamos a trabajar es sobre la base de llegar a un modelo cerrado. Ahí ha habido muchas interferencias, ha habido mucha gente que ha metido, entre comillas, no quiero que se malinterprete, mano en el proyecto, unos con una intención, otros con otra. A nosotros nos costó mucho llegar al acuerdo con el Gobierno de España en la época anterior de que se aprovechara la autovía de los viñedos. Y durante un tiempo el Gobierno de España, cuando cambió en manos del PP, dijo que no. Y nosotros decíamos, pero vamos a ver, si es que es de género tonto tener 60 kilómetros de autovía y en paralelo otros 60. Es que se van a ir viendo, uno pagando y el otro sin pagar. Bueno, en realidad paga todo el mundo, porque uno paga en sombra y el otro paga en sol. Al final es absurdo. Nos costó años que llegaran a la conclusión de que la mejor conexión es la autovía de los viñedos hasta poder empalmar por Consuegra y ya está. Y bueno, ya puestos de acuerdo en el concepto, se trata simplemente de tener perfectamente aprobados los tramos, y yo creo que aunque pueda haber inconveniente el día de mañana en algún pequeño tramo por el tema de los montes o no sé qué, ir tirando con el resto, por lo menos ir poniéndolo en programación. Hay dos autovías que claramente tienen que tener reflejo en el presupuesto del Estado, hay más, pero estas en concreto son como ya que ya están más que maduras, se nos va a pasar. Esta y el tramo de la A40 que vincula Talavera con Toledo, Ocaña, queda un tramo hasta Ocaña. Y este es un tramo esencial porque funcionaría a modo de M80 del entorno de Madrid. Para que nos hagamos una idea en términos estratégicos, yo sé que cada uno piensa en su rincón, pero pongámonos, si es verdad que, y esto no lo podemos saltar, hay una competencia permanente entre Madrid y su perímetro fronterizo, durante la primera etapa de las autonomías el gato al agua se lo llevó Madrid. Cuando empezó a haber ayudas fuertes económicas a las regiones 1, las empresas se vinieron aquí. Y ahora hay que plantearse que para que el beneficio que tiene el desbordamiento de Madrid en la Sagra, en el corredor de Henares, en una parte como Tarancón, para que ese beneficio no se quede ahí y pueda ir extendiéndose al conjunto de la región, hay que hacer infraestructuras que lo acerquen. Es decir, esta autovía es como una M80, como en parte la autovía de la Sagra, para entendernos, y puede funcionar. Donde va una autovía termina habiendo opciones de desarrollo, es lo más importante, ¿no?